Hola a todos, soy José Acosta y les doy la bienvenida a un programa más de Realidad en Cortinas, en el cual les hablaré el día de hoy sobre el proceso de globalización y la realidad económica venezolana a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Tomando en cuenta que desde inicio de la década de los años 80 y finales de los 90, la dinámica venezolana reflejaba como los centros más dinámicos y receptores de las principales inversiones iban siendo dotados de autonomía financiera política y conferidos de gran capacidad para liderar y conquistar espacios nunca antes alcanzados. Desde entonces, Venezuela sufre una importante transformación generada por la globalización y era necesariamente un paso obligatorio para el momento en cuestión, por lo que desglosaremos el tema a fondo en tus podcasts favoritos. Para dar inicio a este contenido debemos hablar de lo que es la globalización. Este término puede ser descrito como la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberación y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios. La reducción de los costos del transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en particular las comunicaciones. En Venezuela, la globalización permitió que la economía venezolana pudiera abrirse al extranjero en su totalidad, además de llevarlo a firmar tratados internacionales con los demás países debido a su industria petrolera, como por ejemplo la formación de la OPEP, con países como Arabia Saudita, Irak, Siria, etc. Estos tratados internacionales afectaron al país positivamente durante la mayor parte del siglo XX, ya que aumentó el comercio, por lo tanto una mayor cantidad de ingresos. Esto facilitó la llegada de nuevas tecnologías a nuestro país, adelantándose en varios aspectos a sus países vecinos en telecomunicaciones, salud y educación en aquella época. Un ejemplo de ello puede ser el Internet, en el cual Venezuela fue uno de los primeros países latinoamericanos en obtener dicho servicio, pero con fines militares. La economía venezolana se aprovechó de los altos precios del petróleo durante la crisis petrolera de la década de 1970, en pleno apogeo de la Guerra Fría, debido a los conflictos militares que sucedían en aquella época. Cabe destacar que en Venezuela se nacionalizaron las industrias petroleras, por lo que se formó la empresa estatal conocida como PDVSA, que en la actualidad se le considera como una de las más grandes a nivel mundial. Otro punto a destacar es que debido a los altos precios del petróleo, se aprovechó el superávit que ésta le proveía, generando una mayor cantidad de ingresos al Estado venezolano. Esto fue el detonante para que el gobierno se endeudara con el exterior. Debido a la gran cantidad de ingresos, se aumentó la deuda pública. Cuando la deuda externa se tornó impagable en 1983, se tuvo que devaluar la moneda en el episodio conocido como el Viernes Negro, en el cual hubo bastantes protestas, saqueos y un mayor porcentaje de delincuencia en aquel entonces. A partir de este entonces, las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi no fueron capaces de frenar la espiral inflacionaria, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Durante
Durante este periodo se comienza a devaluar la moneda nacional, es decir, el bolívar, por lo que comenzaría un periodo de decadencia económica en el estado venezolano. El descontento popular se manifestó en los trágicos sucesos del Caracazo que ocurrió en 1989. Sin embargo, dos intentos fallidos de golpe de Estado en 1992, liderados por el teniente coronel Hugo Chávez, agravaron la crisis económica en un vorágine de sucesivas devaluaciones y una volatilidad inflacionaria, lo que llevó a que se perdieran miles de empleos y el país cayera en una grave situación de pobreza. A inicios del siglo XXI, específicamente en el año 2001, el crecimiento del Producto Interno Bruto, o PIB, fue del 3,4%. Un aumento significativo de los precios internacionales del petróleo permitió recuperar la economía de una fuerte recesión sufrida durante el año 1999. Sin embargo, un sector no petrolero relativamente, una alta fuga de capitales y una caída temporal en los precios del petróleo evitaron que la recuperación fuera mayor. A principios de 2003 se estableció un control de precios de productos a un esquema de precios fijos controlado por el gobierno, haciendo que el bolívar se devaluara considerablemente. Esto provocó que el 7 de marzo del 2007 el gobierno anunciara un proceso de reconversión monetaria y la moneda llevó el nombre transitorio de Bolívar Fuerte. Su emisión fue controlada por el Banco Central de Venezuela, ente que estableció un cambio de 2 bolívares fuertes por dólar. Esto permitió que la economía venezolana se revitalizara por un corto periodo de tiempo, ya que el presupuesto nacional de 2009 fue calculado estimando un ingreso de $60 por barril de petróleo, pero a finales de marzo se reformuló a $40 para ajustar una gran caída de los precios del petróleo a nivel global de 2009 y 2010. Estos sucesos son parte de lo que conocemos como la gran recesión económica a nivel global, en el cual muchos países tuvieron un pequeño proceso inflacionario y una gran recesión económica. Esto en Venezuela desencadenó a su vez una crisis energética, en el cual el gobierno tomaría medidas cortando la electricidad durante un día para realizar el mantenimiento, además de cortar también el servicio de agua potable durante un día a la semana. También debemos resaltar que posteriormente a la gran recesión económica, los precios del petróleo se recuperaron durante un corto lapso de tiempo. Esto permitió que se volviera a revitalizar la economía venezolana durante un corto tiempo. Sin embargo, debido a la decadencia de los precios del petróleo, poco a poco la economía venezolana fue colapsando con el paso del tiempo, llegando a presenciarse el desabastecimiento de los mercados de productos de primera necesidad como la harina, el azúcar, la sal durante los años 2014 y 2017, en las cuales hubo una gran crisis política, económica y social que afectó duramente al país. Durante el gran confinamiento, es decir, la pandemia de coronavirus, a inicios del 2020, la economía venezolana se ha revitalizado poco a poco debido a la introducción del dólar como una moneda no oficial, es decir, que ningún ente bancario lo protege. Y bueno, mis queridos oyentes,
Y hasta aquí llega el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Bien, si te gustó el podcast del día de hoy, te invito a que dejes tu comentario, tu aporte sobre el tema y compartas este humilde programa con tus amigos. Además, te invito a responder la siguiente pregunta para que reflexiones sobre el tema. ¿Creen ustedes que Venezuela puede recuperarse de esta situación en la que nos encontramos hoy en día todos los venezolanos?